Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué latitud del país nos estén acompañando. Mucho gusto, Fernando Thompson de Soluciones Digitales Solvic, en nuestro segundo webinar como empresa. Y como siempre, presentándoles a ustedes temas que generan alto valor a las empresas, a los negocios, a las instituciones, a través del empleo de estándares internacionales, tecnologías innovadoras, soluciones tecnológicas bien aplicadas para poder hacer más con menos y estar directamente a la vanguardia con lo que hoy se requiere. Y precisamente uno de los puntos más importantes que existen para las empresas y para las instituciones hoy es la reducción del riesgo. Cuando hablamos de ciberseguridad, tiene muchas aristas y una de estas implica específicamente el tema de reducción o administración del riesgo. Hay dos tipos de empresas, las que ya fueron atacadas y las que van a ser atacadas. Y sin embargo, aunque uno haga fuertes inversiones en hardware, en software, en plataformas, en arquitecturas, lo más importante, la pieza toral por donde se debe siempre empezar es por el tema de los procesos, los procedimientos y las políticas. Y para esto, pues ya existen marcos de trabajo bien determinados con las mejores prácticas que existen. Existen diferentes marcos o normatividades. Una de esas es de las que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, me acompaña con muchísimo gusto Jorge Lugo, mi asociado, ya de hace tiempo. Inclusive venimos de la misma alma mater. Él es, eso sí, más joven que un servidor. Y pues bueno, tanto Jorge Lugo como un servidor, durante mucho tiempo de nuestra vida profesional, nos hemos dedicado a esto, a implementar precisamente, eh, ayudar a las compañías, a las instituciones, para que puedan precisamente implementar estas buenas prácticas. Yo lo que quiero platicar con ustedes y darles a conocer es cuál es la relevancia, cuáles son los beneficios de estas, porque de pronto, pues sí, escuchamos o conocemos ISO 9000, ISO 20000 o ISO 27000, pero ¿qué hay realmente detrás? O sea, ¿cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son, de alguna manera, los primeros pasos que debemos de seguir a la hora de implementarlo? ¿Cómo justificar en un momento dado también la inversión? ¿Y cómo van a contribuir estos estándares ya una vez implementados en el tema precisamente de la gestión de la reducción del riesgo? ¿Y cómo se pueden estas integrar? Bien, pues esperemos que durante la presentación que vamos a tener hoy por parte de nuestro experto, Jorge Lugo, podamos contestar estas preguntas. Les quiero recordar a todos nuestros participantes que ustedes durante la ponencia pueden hacer llegar directamente sus preguntas a través del chat. Pongan ahí las preguntas que tengan y vamos a tener un espacio dedicado 100% para ustedes, precisamente para que puedan interactuar con Jorge y con un servidor, contestando las dudas, preguntas, comentarios o precisiones que deseen ustedes hacer. Pues bueno, sin más ni más, mi queridísimo colega Jorge Lugo. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Hola, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar por acá un momento. Gracias por acompañarnos, de verdad es todo un gusto. Bueno, ahora sí que, como bien comentó Fer, ¿qué es el hablar de seguridad, el hablar de normas en cualquiera de sus organizaciones? Se ha vuelto ya un requisito, los cumplimientos y toda la serie de normas para cualquiera de nosotros. Lo que dices, oye, necesito algo que me garantice que no me va a suceder. Siempre les digo, a ver, espérenme, partamos del principio de que nada es 100% seguro, pero nos podemos apoyar en estos marcos de gestión, en la forma en cómo nosotros, de manera estructurada, llevamos a cabo la práctica de proteger la información y con eso reducir notablemente, ¿sí?, la probabilidad de que seamos uno más en la lista o que al menos nos dé una ventana de tiempo mayor y que no formemos parte de la estadística de los hackeados o secuestrados en este año, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos vamos a referir el día de hoy?
El día de hoy una agenda muy simple, muy pequeña, y lo que quiero más es interacción con ustedes, así que con toda confianza iban levantando la mano, nos van diciendo, y cualquier duda o lo que gusten, la idea es platicar sobre qué ha estado sucediendo. Primero seguridad, datos personales y luego las normas, ¿ok? Bueno, para hablar de seguridad tengo que hablarles sobre los activos, ¿sí? ¿Qué es un activo? Todo aquello que tiene valor en sus organizaciones. Cada uno trabaja, recibe su quincena gracias a que su organización genera un ingreso. Ujú. Pero esos ingresos se logran a través de una serie de activos. Ujú. Las personas, la información, estamos trabajando con ellas y es lo que percibimos y operamos en el día a día. ¿Sí? Es la esencia de nuestra organización que entre ella pudiera encontrarse los datos personales. Ujú. Manejamos estrategias, manejamos facturas, manejamos los planes de negocio, manejamos los contratos, pero también manejamos una infinidad de datos personales, ¿sí? Y ahí es donde ligamos la parte de cómo proteger ese activo de información en particular que es necesario su cuidado. ¿Verdad? Al igual que toda la información es importante, pero hoy en día ha tomado mucho más relevancia el dato personal. ¿Vale? ¿Tenemos activos de apoyo? Sí, hay activos que soportan esa información. Los fierros, el software, las redes, las personas, que todos ellos automáticamente esos activos, aun cuando están ahí y están presentes, se pueden convertir, ¿sí?, en parte de ese ecosistema que nos cause un problema. Entonces, entendiendo claramente que es un tangible o intangible, ¿qué nos puede pasar? Y me van a decir, no, Jorge, de esas te quedaste corto ahí. Ajá. Ahí, sí, ya dijimos, las amenazas de dos piernas, sí, todo aquel humano, bueno o malo, interno o externo dentro de nuestra organización, sí, que por accidente o de manera fortuita o de manera intencional quiere hacer mal uso de esos activos o a raíz de sí, una situación como la que nos sucedió hace 15 días a medio mundo, ay, se me olvidó probar. Esa es la síntesis de lo que nos pasó hace 15 días. O, sí, un desastre natural, que también gracias a nuestra época, el calentamiento global y a todo lo que estamos viviendo de contingencias climáticas, ya es parte de nuestra cotidianidad. ¿Vale? Ante estas amenazas, ¿sí? ¿Qué es? Pongo este marco siempre porque decimos, bueno, ujú, se puede dar que haya una pérdida de la confidencialidad, que alguien más se entere, alguien no autorizado, sobre lo que yo trabajo en mi día a día dentro de mi organización. Ujú. Alguien que no tenía por qué enterarse y que automáticamente con esa información que obtuvo, me puede causar un daño, va a generarme un impacto, los vamos a ver más adelante. Entonces, estos escenarios es una pérdida de confidencialidad o una pérdida de integridad. ¿Sí? ¿A qué le llamo? ¿Sí? Cuando o lo alteró o lo modificó o nada más me dijo, oye, ¿qué crees? Ya te lo encripté y déjame por ahí unos cuantos bitcoins y te la regreso. Ajá. Entonces, ambas directrices, ¿sí? En ambos vértices, lo que tengo que ubicar es de que la información ya se puso en riesgo. Y ahí me van a decir, Jorge, ¿cómo combinan las palabras? Riesgo es la probabilidad de que cualquiera de estas amenazas, ¿sí? Ujú, rompe el esquema que yo tengo actualmente dentro de mi organización y me causa un impacto. A eso me refiero. Entonces, ese riesgo tengo que empezar a cuantificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque es muy posible que suceda. Hablábamos de hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años y nos quedábamos en que, ay, mira, uno entre 100, uno entre 1000, un evento al año. No, hombre, el día de hoy estamos esperando nada más que aparezca nuestra empresa en las noticias o que nos enteremos en las redes. Ajá, oye, ¿qué crees? Algo ya lo borró, alguien ya se equivocó, alguien enojado se fue y desconectó los servidores. O simple y sencillamente algo como lo que nos ha sido globalmente. Ajá. Se nos olvida de llevar a cabo, ¿sí? Y perdemos con ello la información. Ujú. ¿Qué impactos? Híjoles. Impactos reputacionales. Ya salí en el periódico, ya es cosa, digamos que diaria. Pero ya ahora ni siquiera en el periódico. Nos enteramos en las redes.
En cualquiera de las redes sociales, esta empresa ya fue hackeada, esta empresa ya fue secuestrada, y aunque trate la organización de guardar la mayor secrecía posible, cualquiera de sus empleados o proveedores, ¿sí? Te enteras a la semana o a los 15 días de que o les secuestraron la información o les robaron la base de datos o alguien ya tuvo acceso, ¿sí? A ellas. ¿Sí? Esos son los impactos de reputación. Cualquiera de ustedes el que me diga que trabajamos en el sector, nos hemos enterado de otras organizaciones, aun cuando éstas no hayan aparecido en el periódico o en las noticias. Vamos a las demandas, ya cuestiones económicas, vamos a las sanciones. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos, ¿sí? En el activo que les comentaba del dato personal, automáticamente hay un rompimiento de las regulaciones que existen en nuestro mercado. Saben todos, digo, todos trabajamos en lo mismo, que nuestro país a través de las leyes, tanto la de particular de protección de datos personales como la gubernamental de sujetos obligados, ¿sí? Estamos regulados y tenemos obligaciones para el cuidado de esa información. Vamos a ver más adelante algunas de las reglas y en dónde caeríamos en falta o no. ¿Sí? Entonces, si estos son los impactos, ¿sí? Y no logramos estimar de manera, ¿sí? Consecuente hasta dónde nos pegó, es muy posible que caigamos en escenarios repetitivos. Es decir, ya nos pasó una vez, ¿sí? Y nos puede volver a pasar. Y no sabemos cuántas veces podamos volver a caer, ¿sí? En las mismas situaciones. Es por ello que si se fijan, lo que hice nada más es rápidamente, ¿sí? Hacer como que el manejo en síntesis de cómo funciona la administración, el análisis y la evaluación de los riesgos. ¿Qué es? ¿Sí? Identificar a los activos, identificar los impactos, identificar sus amenazas, verificar la posibilidad de que esto ocurra, ¿sí? El nivel de exposición que tiene, ¿sí? Y con ello, ahora sí, tomar las medidas necesarias. El riesgo, ¿ah? Sí, esa probabilidad que les comenté, la tenemos que evaluar una a una en toda nuestra organización para cada una de las áreas de negocio, para cada una de las actividades funcionales, ¿sí? Y así como hacemos la trazabilidad o a ojos cerrados sabemos cómo llegar de nuestra casa a nuestro trabajo, deberíamos de decir a ojos cerrados todas las posibles amenazas, ¿sí? ¿Sí? Que suceden o que podrían suceder en el ir y venir de esa información dentro de nuestra organización y cuantificar los riesgos y así protegernos. ¿Sí? A esto me estoy refiriendo. ¿Sí? ¿Qué es, ¿sí? Lo que tenemos que hacer y cómo funciona? Antes de identificar los mecanismos para tomar manos a la obra en cómo protegernos, ¿sí? Voy a hacerles una breve un cuestionamiento respecto a si cumplimos o no hoy en día con algo tan simple como la protección de los datos personales. Cuéntenme aquí, digo, aprovechando que están a la mano, si pudieran levantar la mano desde aquí de la plataforma. Ajá. ¿Quién de ustedes si conoce esas normativas en cuanto a la protección del dato personal? ¿Sí? Si pueden levantar la manita desde ahí, desde la plataforma. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? El conocimiento de normativas, el conocimiento de ciertas prácticas, me permiten a mí el que yo tenga mucho más cuidado con esa información. Un ejemplo es el siguiente. ¿Sí? Alguien me llama y me dice, oye, ¿qué crees? Me pidió que elimine su información de nuestros sistemas, ¿sí? Pero es obligatorio por razones reglamentarias. Nuestra organización no puede borrar los datos de un empleado, ¿sí? Entonces yo le dije, no, no lo puedo hacer. La pregunta aquí es, ¿realmente esa persona de esa organización cumplió o no cumplió, ¿sí? Con las regulaciones que nos dicen nuestras leyes aquí en México? ¿Mm? Sí. Sí. Nos tenemos que preguntar si tiene el conocimiento toda nuestra organización para saber si realmente, ajá,
¿Mm? Podemos tomar acciones sobre la información que manejamos, más la de nuestro personal, nuestros clientes, nuestros proveedores. ¿Mm? Entonces, ante eso, y ante ese tipo de preguntas, perdón, aquí estoy viendo una pregunta en el chat. Sí, de hecho, nos están preguntando, Ajá. a final de cuentas, esto que estamos haciendo, o sea, qué ventajas le da a uno al implementar el tema de las normas y cómo puedes medir el retorno de la inversión para cuidarse precisamente de este tipo de temas. Bien, primero, ¿qué ventajas te da tener un sistema de gestión en que va a ser, sí, o se va a adherir naturalmente a la operación que lleva tu organización? Así como el día de hoy tu organización tiene su sistema para pagarte la nómina, así como el día de hoy tiene su medición de objetivos, así como el día de hoy tiene sus procesos para llevar a cabo compras, adquisiciones. También, ¿sí? La forma en cómo proteger la información de toda la organización se va a estar adhiriendo a todos esos procesos de negocio. No tiene que ver con que lo haga nada más el área de tecnología. Hemos vivido a veces muy engañados en que tecnología es quien se encarga únicamente de llevar a cabo la actividad, ¿sí? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Sí? Es de que todos, ¿sí? Nos hacemos responsables de la seguridad de la información y por lo tanto todos protegemos la información, ¿sí? Con la cual estamos trabajando. Como ya les dije, si lo vemos de manera inversa, ¿sí? La pérdida de este tipo de datos, la pérdida de este tipo de información, ¿sí? Hoy en día es muy regulada y nos causaría multas e impactos económicos muy graves. ¿Sí? Por lo tanto, el mayor beneficio o el retorno de inversión es de que lo que hayamos en ese momento utilizado de recursos para tener un sistema de seguridad de la información y de la protección de datos personales, lo vamos a recuperar en una ventana de tiempo muy corta, dado que se va a lograr que en vez de que lo hubiéramos pagado en multas, ¿sí? Empezamos a mantener una seguridad, a proteger nuestra información y lo más importante, hacer conciencia a todos nuestros colaboradores. ¿Sí? Gracias, Jorge. Continuemos, sí. Mil gracias. Entonces, ¿cómo vamos a darle manos a la obra? ¿Sí? Empecemos por entender el por qué la información, y uno de los tipos de información es un dato personal. ¿Sí? Dice, son la información que concierne o es relativa a las personas físicas identificadas o identificables. ¿Qué es esto? Cualquiera de ustedes en sus organizaciones, ¿sí? Eh, la nómina, los 5, 10, 20, 30 personas que trabajan ahí, han puesto datos de su persona, nombre, dirección, teléfono, han puesto las cuentas, tanto la cuenta del Infonavit, la del IMSS, la del ISSSTE, han puesto los beneficiarios, la edad de los beneficiarios, porque las organizaciones te piden el acta de nacimiento y ahí vienen tanto los padres como los tutores o sus hijos, en su caso, y todos estos datos son sensibles. ¿A qué nos referimos? ¿Sí? A que por sí mismos, solos y de manera aislada, no causaría ningún problema. Pero cuando ya se relacionan hacia una persona, ¿sí? Ese dato personal, ¿sí? Y puede, en malas manos, puede causar, ¿sí? ¿Sí? Un impacto directamente hacia esas personas. Por lo tanto, ¿sí? El control que debemos de tener o la forma en cómo lo debemos de manejar, ¿sí? Es muy delicado. Es muy delicado el cómo las organizaciones cuiden de estos datos personales y hagan uso de ellos. ¿Sí? Cómo el por qué lo personalizo hacia el dato personal es porque ya las organizaciones han generado mecanismos en el que cuidan a lo mejor en una sola máquina la estrategia de negocio, en otras máquinas los pedidos, la base de datos de los clientes, pero la información sensible que manejamos o que deberíamos de tener cuidado sobre, ¿sí? El sexo, la cultura, la religión de todas estas personas, ¿sí? No los estamos viendo el impacto que puede tener, ¿sí? El acceso a dicha información. ¿Sí?
Es por ello de la importancia que trasciende más allá del resto de la información y el por ello de que cómo ligamos los mecanismos para proteger dicha información. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, vemos que hay categorías, razas, las opiniones que tienen las personas, las creencias religiosas, ¿sí? Las afiliaciones o la salud, las orientaciones sexuales o los datos biométricos, información que en algún momento nuestras organizaciones donde laboramos nos solicitó esta información, ¿sí? Y ellos, ¿sí? Bajo la justificación que es necesaria para poder laborar ahí, se la quedaron. Ujú. Y tenemos ejemplos claros que suceden en las organizaciones, ¿sí? Que hasta el propio personal que la solicitó no sabe dónde se encuentra almacenada o la tiene duplicada. Entonces la pone en mayor riesgo aún. Ujú. Esta información debería de cumplir por un ciclo de vida y debería de tener perfectamente bien establecido la trazabilidad de cómo la utilizan nuestras organizaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Alguien la obtiene, alguien le va a dar uso, ¿m? Alguien, ¿sí? La va a necesitar compartir dentro de la organización, sea hacia instituciones públicas o privadas, ¿sí? Alguien la va a almacenar, ahí es cuando sí nos referimos a que debería ser tecnología, ajá, pero también deberían de existir los mecanismos para, a partir de las regulaciones nacionales e internacionales, ¿sí? Definir quién la va a poder ver o no y en su fin de ciclo cancelarla o suprimirla. Ujú. Con este ciclo de vida que debería de existir para todo tipo de información y en particular para los datos personales, ¿sí? Nosotros, como responsables, deberíamos de lograr dar esa trazabilidad. Y esto solamente se logra a través de las prácticas que comúnmente decimos, y, oye, para eso necesito que me ayudes. ¿Con qué? Pues con un sistema de gestión. Ahí es donde aterrizamos hacia los sistemas de gestión. ¿Hasta aquí vamos? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Eh, sí, yo creo que ahorita nos seguimos y ahorita te junto las preguntas. Tenemos otras dos preguntas. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a darle un detalle mayor a qué es lo que nos exigen esos entes regulatorios respecto a cómo deberíamos de cuidar la información. ¿Mm? ¿Sí? Las diversas regulaciones, tanto locales como internacionales, ¿sí? Les comentaba de la ley federal hacia cualquier organización, ¿sí? Dentro del país, o la ley general respecto a cualquier entidad gubernamental, o el GDPR en Europa, nos pide que existan ciertos roles. ¿Sí? Es curioso, pero las regulaciones nos dicen, oye, deberías de tener ciertos roles preestablecidos y definidos. Ujú. Un delegado de cuidar los datos personales. Debería de haber un consentimiento explícito de nosotros como trabajadores, cualquiera de nosotros, Jorge, quien sea, en el que, ¿sí? Firmemos de manera explícita, ¿sí? Que mis datos los van a cuidar. Debería haber un registro y un control sobre la transferencia, que no se los den a nadie más, una serie de derechos, ajá, ¿sí? Tenemos derechos como personas a que nuestros datos personales los cuiden, ¿sí? A que hayan sido evaluados bajo un análisis de riesgo y que se apliquen medidas de seguridad para protegerlos. Entonces, con todo esto en mente, lo que hacemos ahora es, bueno, si ya me estás diciendo que es normativo, ya me estás diciendo que es mandatorio y que mi organización, ¿sí? Debería de tener hoy en día ya algo para poder cubrir esto, ¿con qué nos apoyamos? Bueno, en Soldig lo que hemos hecho por años es, primero empezábamos con el sistema de gestión del ISO 27001. Ujú. Muchos de ustedes ya lo conocen, ubican la madurez que tiene o que ha tenido a lo largo de los últimos 20 años este sistema de gestión. El cómo, ¿sí? A través de una serie de requisitos puntuales, nuestras organizaciones deben de cumplir, y deben de mantenerse a través de un proceso de evaluación de riesgo de manera muy consistente hasta lograr la aplicación de controles y un proceso de auditorías que verifiquen sí que no hay desviaciones y que lo han hecho de manera consistente. Pero mejor aún, hoy en día en el mercado lo que hacemos es integrarle, ¿sí? La norma adicional
¿sí? La cual particulariza, ¿sí? Todo el manejo y gestión de esa misma información, pero ahora solamente enfocándonos en cómo vamos a cumplir, ¿sí? Con toda esa serie de controles y de requisitos adicionales, la privacidad de los datos de las personas. Esta norma no es nueva, ¿sí? Llevamos hablando con ella alrededor de 10 años, ha ido madurando, la 27.701, pero desde las regulaciones que inició Europa, luego Estados Unidos, luego Asia y en México la fuimos intercalando, ajá, ha logrado que preguntemos, ¿sí? O que hagamos, ¿sí? Una pausa y digamos, oye, ¿realmente cuento con las mejores medidas de seguridad para protegernos? Ah, tengo una otra pregunta. Sí, Ujú. que si la pregunta, la pregunta es que si la norma 27.701 es única y exclusivamente enfocada a temas de protección de datos personales. Es correcto. Mientras que la norma 27.001, regreso, ¿sí? La 27.001, la cobertura que tiene, el paraguas que tiene, es hacia toda la información que posee la organización, ¿sí? La información que puede tener en electrónico, en papel, en videos, en audios, ¿sí? Toda la información, la forma en cómo proteger toda la información dentro de la organización, porque recuerden, es seguridad de la información, no seguridad informática. Ujú. La 27.701, ¿sí? Hace ese zoom, ¿sí? Y hace esa revisión detallada, única y exclusivamente a la privacidad, ¿sí? Es decir, las personas y todo su entorno de información que poseen las organizaciones, cómo debemos de cuidarla. Es correcto. Ok, y luego de una vez te junto la otra pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, sobre los marcos de, de estándares en la parte de tecnología que ya existen como Cobalt, como ITIL, o ahorita los que tenemos ahí, ¿no? GDPR, o sea, ¿cómo se integran con estas normas ISO? ¿Cómo las integras? Bien, ok. Normalmente la evolución de las prácticas, ¿sí? Hay muchas organizaciones que son reguladas y son auditadas anualmente, ¿sí? Entonces vienen y les aplican una serie de controles tipo el COVID, tienen o el ITIL, ¿sí? O COSO o marcos como Sarbanes, las que son reguladas por bolsa. Entonces necesitan cumplir con una serie de requisitos. Esos no es más que marcos para hacer un checklist a ver si han aplicado los controles. El problema es que todas esas se quedan cortas porque nunca llevaron a cabo la evaluación de riesgos. Es decir, nunca identificaron, ¿sí? qué de todo el cúmulo de información que maneja la organización, ¿sí? cuáles son las que causarían mayor impacto al negocio si no se encuentran, si tuvieron acceso a alguien más, es decir, rompió la confidencialidad o la integridad o la disponibilidad. Ujú. Entonces, estos sistemas de gestión, tanto el 27.000 como el 27.701, lo que hacen es previamente llevar a cabo la práctica de evaluación de riesgos, justificar el por qué ese dato, por qué esa información es crítica para la organización y entonces sí con ello aplicarles la serie de requisitos y controles. Ujú. En ese momento es cuando se integran y voy a poder aplicar un COSO, un COVID, un Sarbanes, ¿sí? O herramientas, ¿sí? Que sean un poco más robustas. ¿Para qué? Para proteger ahora sí de la mejor manera esa información. Ujú. Así es como se logra la integración. Gracias. Bien. Bueno, entonces concluyendo, lo que tenemos es que estos dos sistemas de gestión, tanto el 27 como el 27.701, me permiten, ¿sí? habilitarlos de manera en paralelo. Ujú. Y pueden tenerlos ustedes operando dentro de sus organizaciones, ¿sí? Con doble beneficio. Como bien comenté, la 27.000 a través del análisis de riesgo, ¿sí? Toda la información, todas las instalaciones y los activos, y voy a poder darle cumplimiento a través de la 27.701 a esta serie de regulaciones. ¿Sí? Perdón el que lo reitere. Las regulaciones son de carácter obligatorio a todas las organizaciones dentro del país.
¿sí? En particular, nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿sí? Esa nos establece que cualquier tipo de organización, si trabajan algunos de ustedes en organizaciones públicas, ¿qué sucede con las gubernamentales? Tienen que aplicar la ley general. Y que también, por mandato del INAI, cualquier tipo de filtración o robo o sustitución de esta información nos llevaría a alguna multa. Entonces, ¿cómo hacemos para implementarlas? Existe un proceso, ¿sí?, simple en el cual a través de este roadmap de implementación generamos una serie de etapas cumpliendo con una estructura, ¿sí?, muy establecida de planeación, de ejecución, de verificación y finalmente de ajuste, en la cual existen, ¿sí?, ya requisitos muy puntuales de cada una de estas normas que deben de ser cumplidas. ¿Sí? El contexto, el obtener el entendimiento de la organización, el apoyo de la alta dirección, el planificar y llevar a cabo la evaluación de los riesgos, ¿sí? El identificar con qué recursos contamos, ¿sí? Y finalmente la implementación de los controles, y una actividad de autorregulación, ¿sí? Todas nuestras implementaciones cuentan con la habilitación del equipo de auditoría interna. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque tenemos que dejarlos que las organizaciones se autorregulen, es decir, lleven a cabo su ejercicio de auditoría propios para que en el tiempo ustedes mismos logren controlar y ajustar algún nivel de desviación que exista en su organización hacia el cumplimiento de dicha normativa. Teniendo todo esto y finalmente la mejora, son aptos y son candidatos para poder llevar a cabo cualquier tipo de esquema de certificación. Sí, sí, perdón, vi una pregunta. Sí, gracias, Jorge. Mira, este slide es quizá el más importante que hemos visto hasta ahorita porque ya tiene ahí todo el framework completo, digamos, de lo que abarca la implementación. Sin embargo, yo tengo dos preguntas para ti. Estas son mías para ti. La primera es, ¿cuáles son los problemas más comunes que enfrenta una institución o una empresa a la hora de querer implementar ISO 27001 o 27701? ¿Cuáles son los problemas más comunes? Es mi primera pregunta. Ok, ahí sí contarles un poquito de heridas de guerra, ¿sí? ¿Con qué te enfrentas? ¿Sí? Las organizaciones dicen, ok, sí, ya me están pidiendo mis clientes o mis proveedores que yo también esté certificado. Ajá. Entonces, hay que romper las barreras de concientización. Es decir, tenemos que lograr que tanto la alta dirección como los diferentes personales y equipos de trabajo, ¿sí?, se den cuenta de la importancia que tiene el proteger la información. ¿Sí? Ese problema, o más bien lo que diría la primera barrera, es lograr la concientización en todos los niveles del personal a fin de que se pueda llevar a cabo de manera transparente y mucho más ágil, ¿sí?, la habilitación de este tipo de estrategias de proteger la información. Otro problema muy común, ¿sí?, que a veces es, ¿sí?, digo, junto con el desconocimiento, es la cuestión que tiene que ver con los silos. Las organizaciones hoy en día cuidan su información por áreas, por unidades de negocio, ¿sí? Y hay un desconocimiento global de toda la información que se maneja. Entonces, hay que enfrentarnos contra el ir rompiendo esas barreras de los silos de poder y explicar uno a uno puntualmente el por qué la información es de la organización, es de la empresa, de la institución, ¿sí? No forma parte nada más de una unidad de negocio. En medida de que logramos ese entendimiento, ¿sí?, se dan cuenta ellos, las mismas unidades de negocios, finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing, comercial, ¿sí?, que comparten o tienen duplicadas en mil información. O sea, todos tienen un catálogo por ahí de base de datos, tienen por ahí basecitas de datos, Exceles, ¿sí?, que se convierten en un riesgo mucho más latente, ¿sí?, por tenerlas ellos. Entonces, contra eso, les explicamos los beneficios que van a obtener en tener esa sincronización de la información y va a ser mucho más fácil
proteger la información a través de estos sistemas de gestión. Ujú. Ahora, Jorge, mi segunda pregunta, viendo también de nuevo este slide, o sea, ¿cómo podemos eh, adaptar estas normas a los diferentes sectores y tamaños de empresas? Educación, una pyme, un corporativo, una fintech y de diferentes tamaños, micro, mediana y un conglomerado. O sea, ¿cómo lo adaptas? Ok, y creo que va similar a lo que comenta Gilberto respecto a un área más pequeña de implementación. Ajá. Fíjate, primero comentar algo muy puntual. La implementación de este tipo de sistemas de gestión, ¿sí? Y la forma tiene que ser en toda la organización, ¿sí? Y lo explico en que inicialmente, hace 20 años, ¿sí? Las organizaciones decían, híjole, es que yo quiero tener mi certificado que diga empresa certificada en ISO 27000, ¿sí? Y certificaban solamente el centro de cómputo o certificaban el área de tecnología. Ujú. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta, y muy rápido se dieron cuenta, ¿sí? Los hackeaban en finanzas, los hackeaba el director general, o sea, por a donde habían entrado, los hackeaban en operaciones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hicieron por llevar a cabo una implementación o analizar la información fue aislada. ¿Sí? No tomaron en cuenta que la información es como la sangre de nuestras venas, fluye a lo largo de toda la organización. Ujú. ¿Sí? Tenemos que llevar a cabo la implementación de estos sistemas analizando absolutamente todo el flujo, ¿sí? De dónde está la información en cada una de las áreas, en cada uno de los procesos de negocio de cualquier organización. Entonces, cuando me dices, oye Jorge, pues es que no es lo mismo en una pequeñita de 5 personas que en una amplia de 50,000 o 30,000. Ujú. Y lo que tenemos que ubicar es, ojo, son 30,000, ajá, o son 5,000, ¿sí? Pero 1,000 de ellos hacen lo mismo, ujú, ¿sí? O 3,000 de ellos hacen lo mismo. O áreas completas que manejan la misma información. Entonces, nuestros sistemas de gestión, ¿sí? Lo que van a hacer es analizar primeramente, y ahí es donde es el dimensionamiento de este tipo de implementaciones, ¿sí? Con cuántas personas se están involucrando dentro del manejo de información, cuáles de ellas están agrupadas, ujú, cuáles de ellas llevan tareas o funciones similares, ya sea de localmente o remotamente, en una estructura dentro del país o en Latinoamérica o a nivel de que diga América o mundiales. Ujú. Identificar si la información que fluye en todos los posibles escenarios, ajá, quiénes son los dueños de esa información y con ello es con lo que vamos a inventariar. Ese dimensionamiento me puede llevar, o sea, de semanas a una estructura, sí, de mes. ¿Para qué? Para que teniendo ya ahora sí toda la información en la mesa, se lleve a cabo este análisis de riesgo. Aquí hablamos de los riesgos, la evaluación de riesgos de la información. ¿Sí? No importa de pronto, o sea, la variable personas nos sirvió nada más para las entrevistas, ¿sí? Pero la variable datos nos damos cuenta que toda la organización maneja los mismos datos, la misma información. Ujú. Entonces, después de haber llevado a cabo la evaluación de ese análisis, identificado qué, por dónde pasa, qué amenazas se le presentan, quiénes pudieran ser las personas que causaran esas amenazas o cuáles factores internos externos, ajá, ahora sí la aplicación de los controles. Y los controles son globales, es decir, aplicamos controles hacia las personas. ¿Sí? Oye, no le metas spam a tu máquina. Oye, no andes entrando a páginas prohibidas, señor director general. Oye, no pidas un acceso a internet aislado para ti, nada más porque eres el director, porque me estás causando, ¿sí? Mayores oportunidades de riesgo de que haya un hackeo. Aplicamos a todo el personal, señor, cuidamos tu celular, ¿sí? Controlamos tus aplicaciones, ¿sí? Verificamos respaldos, verificamos el control de acceso, quién entra, qué y de qué manera. Ujú. Toda esa serie de controles que ya están previamente preestablecidas y que ya existen o como una lista, ajá, las vamos a habilitar para toda la organización, sea pequeña o sea grande. O sea, una organización de 30 personas, ¿sí? Pueden aplicar los 93 controles que te dice la norma, ujú, y una organización de 50,000 personas pueden aplicar nada más 90.
¿sí? O 88 controles, porque dependió de la naturaleza de qué tan expuesto estén a qué riesgos. Ujú. Sí, ahora déjame seguirte contestando, Gilberto. Sí, ¿sería válido y recomendable iniciar la aplicación de los procesos y servicios de TI? Más bien, vamos a ver un cronograma jerárquico. Vamos a identificar la estructura de tu empresa, Gil. Ujú. Vamos a identificar todas las áreas. ¿Sí? Entonces, de ese organigrama y todas las áreas, vamos a identificar la información que fluye por cada una de esas unidades de negocio y esas áreas. ¿Sí? Recuerda, tecnología solamente la resguarda. Tecnología, y haz de cuenta que es como que nuestro sistema circulatorio es quien te permite o quien te habilita las vías, pero la información fluye a lo largo de todas esas vías. Necesito identificar para qué la ocupan, quién la ocupa, y irme a sentar puntualmente con esos actores que ocupan la información para saber y verificar, primero, si realmente son ellos quienes la deberían de tener. Y dos, ¿sí? Como yo ya tengo la trazabilidad que salió de mi basecita de datos en tecnología y se fue hasta el departamento de finanzas o recursos humanos, voy a empezar a cuidar punto por punto los posibles lugares donde pudiera haber una amenaza y protegerlos. Por eso es que es necesario de manera global, ¿sí? O sea, los esfuerzos que se hacen nada más a tecnología, ¿sí? Son la mayoría de las empresas, hoy te diría que es un 80-20. El 80% de las empresas que nada más están certificadas su centro de cómputo son las que han hackeado. ¿Sí? No sé si quedó más claro, Gil. Adelante, continuemos, por favor. Va. Bueno, entonces, ya concluyendo y sobre esta misma. Ujú. ¿Y qué es lo que vamos a ofrecer nosotros como Solid? Ujú. Primero, comentaba, ese marco que acabamos de ver sobre las diferentes etapas, ¿sí? La concientización, la capacitación, ajá. Le estamos viendo una generación de una estructura para poder administrar la seguridad en sus organizaciones. Ujú. ¿Cómo hacemos esto? Hay que gobernar. Ajá. Cuando hablo de gobierno es quien va a tomar las decisiones. ¿Sí? Necesitamos que alguien autorice, que alguien controle, que alguien verifique, que alguien audite. Ujú. Hablamos de un enfoque gradual, porque como bien dijiste, oye, esto es poco a poco. Sí, en ese poco a poco vamos a impactar a toda la organización, ¿sí? Pero tenemos que llevarlos a que todo mundo sepa los beneficios que va a obtener gracias a proteger de mejor manera la organización. ¿Sí? Utilizamos métodos, créanme, han sido comprobados y ajustados debido a las diferentes características de los clientes, ¿sí? Tanto pequeños, grandes y globales. Y finalmente el equipo, la colaboración de los expertos es nuestro equipo lo ha hecho y con la mejor garantía de que los clientes siguen manteniendo esas certificaciones o ese modelo de certificación a lo largo de más de 10 años. ¿Ok? Entonces, con esto concluiríamos, ¿sí? Con esto es un poco platicarles el enfoque, a lo mejor muy poco tiempo global. No sé si hay alguna otra duda. Si quieren hacer llegar sus preguntas, adelante. A ver, aquí uno dice, a ver, por lo que entiendo es, o sea, ¿cómo pueden ellos, o sea, cómo se puede de alguna manera comprobar que esto haya tenido éxito? Más bien lo que me está preguntando es si ya tenemos, ahora sí que en nuestra vera empresa que han implementado ISO 27000 o 27701 y qué resultados han tenido, Jorge. Bien, ok. Sí, digo, han funcionado las implementaciones que se han hecho desde hace 10 años y cuando digo exitosas es porque en nuestro registro de trazabilidad, la empresa, los estándares o los esquemas de certificación duran 3 años. Por lo tanto, a cada 3 años, las organizaciones tienen que revalidar a través de esa auditoría externa su certificado y ya hay organizaciones que han revalidado 2 veces de manera exitosa. Otra forma de medir el éxito es llevando el registro de quién ha tenido un incidente mayor con un impacto de acuerdo a los criterios de cada organización. Hasta este momento, nuestros clientes, ¿sí?
¿sí? Los incidentes que han tenido son menores y dentro de su criterio de riesgos más bajo. Han podido soportar a través de todos los mecanismos de seguridad, ¿sí? Aguantar el impacto de tipo de amenazas mayores. Pregunta, Jorge, ¿cómo justificar esta inversión? O sea, ¿cómo yo desde el área de tecnología puedo justificar que se haga esta inversión por parte de la institución o de la empresa? Bien, hoy en día gastamos muchísimo en tecnología, pero muchísimo, ¿sí? Desafortunadamente nuestros fierros y software sale muy caro el licenciamiento, sale muy caro mantenimiento, la capacitación, los cursos, ¿sí? La seguridad, ¿sí? Siempre está apuntalada por dos factores. Ajá. La probabilidad de que nos suceda algo y entendimiento del impacto que va a tener. Para ello utilizamos una práctica que se llama análisis de impacto al negocio, los famosos VIA. ¿Sí? Si algo sucede respecto a nuestra información, ¿cómo nos va a pegar operativamente, jurídicamente, ¿sí? En imagen, ¿sí? ¿Cómo nos va a pegar en cuanto a los recursos humanos, ¿sí? La confianza de nuestros clientes? Todo esto se cuantifica, ¿sí? Y permite poner en la mesa, ¿sí? Los números para identificar que el no llevar a cabo prácticas de protección de nuestra información saldría mucho más caro que poder habilitar una iniciativa puntual, ajá, de proteger nuestra información. Ujú. Por ahí veo otra de Gil. Ajá. ¿Qué roles necesito para crear y atender la implementación? Así es, muy similar a 9000. Fíjate que ahorita que comentaste 9000 calidad y nuestros controles, ¿sí? ¿Qué hace calidad? Asegurarnos o tratar de garantizar que nuestro producto va a cumplir con toda la expectativa. En términos de seguridad, necesito roles puntuales que gestionen el riesgo. Necesito especializar a las personas en que sepan evaluar el proceso que les comenté inicialmente para evaluar, determinar las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos y cuantificar el riesgo. ¿Sí? Necesito una persona, vamos a generar las capacidades, forma parte de la implementación, ¿sí? De auditar. Acuérdense, quedamos que vamos a ser autorregulados. Hay que desarrollar la capacidad de auditoría. Ofrecemos la capacitación bajo normas internacionales de auditoría para que ustedes mismos se autorregulen. Entonces, un segundo rol, ¿sí? Y los roles, que ya son los genéricos, ¿sí? Hacia recursos humanos, o sea, las personas que ya son responsables de dónde se guarda la información, seguridad física, controles de acceso. Todos ellos vamos a generar una estructura para que estén monitoreando de manera consistente, ajá, y tomando las decisiones que hay que hacer respecto a la seguridad de la información. No sé si con eso, Gil. Promedio de costo, Roberto. Fíjate que ahí ya sabes que depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque literal, o sea, del tamaño de la organización y cómo está la estructura del organigrama, si es física, remota, si tiene una o dos o tres unidades, es la cantidad o el dimensionamiento, ¿sí? Del tiempo que va a llevar a cabo esas entrevistas iniciales. Como te comenté, es fundamental el tener el contacto con todo el negocio y es por ello que ahí es donde vienen las variaciones. No tanto, como te comenté, puede ser una empresa pequeña, pero que está en todo el mundo, o una empresa muy grande que está centralizada, ¿sí? Y de acuerdo al modelo de negocio, ¿sí? Ya es el manejo de costos, ¿sí? Ujú. Oye, yo te tengo una pregunta. Les acabo nada más de publicar a todos los datos para los que estén interesados en caso de implementar la norma o darles una plática con mayor profundidad para el caso específico de ustedes, los datos de Ricardo Flores, nuestro director responsable. Yo te tengo una pregunta a ti, querido Jorge. O sea, ya enfocado al tema de las estrategias, o sea, con todo lo que viene ahorita, inteligencia artificial, eh, cloud computing, ¿no? El cómputo en la nube, cadena de bloques, blockchain, ¿qué papel juegan esas tecnologías emergentes en la implementación y en el mantenimiento de estas normas, o no juegan ninguno? No si juegan, ¿sí? Ahora sí que gracias a Dios llegaron justo en el momento. Nuestro equipo malo de hackers a nivel mundial ya las estaban utilizando desde hace 10 años. Ajá. ¿Para qué? Para aprovechar ese procesamiento de manera global y en bloque, ¿sí? Para atacarnos. Entonces, ya en el momento de que esta serie de tanto la inteligencia artificial como el blockchain
¿sí? Son mecanismos de contención que ahora voy a aprovechar, ¿sí? Eran desaprovechados totalmente. Entonces, se cuenta ahora con controles o con arquitecturas mucho más sólidas, ¿sí? Es decir, mucho más robustas para poder proteger nuestra información, ¿sí? No basta nada más con decirlo, se lo encargué ahí a un proveedor de nube, el que me digas, ¿sí? Y que ellos ya se hagan bolas y que me lo cuiden. No, 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 no. Necesitamos, ¿sí? Un equipo, ¿sí? Ahora lo que trabajamos es en comunidades. Las comunidades permite que entre todos nos protejamos. Hay un componente muy particular que sigue siendo el principio de son mis cosas y yo las cuido, pero me apoyo, ¿sí? Entonces voy a utilizar tanto la nube, voy a utilizar tanto, bueno, todo lo que tiene que ver con blockchain, voy a utilizar las herramientas que ahora están aprovechando esa inteligencia de amenazas, el procesamiento a nivel global para reducir los tiempos en los cuales yo tome decisiones sobre, ¿sí? Lo que pudiera, la forma de protegerme y la forma de reaccionar ante una amenaza. Para eso es lo que ahorita estoy utilizando más la inteligencia artificial. Ujú. Muchísimas gracias, Jorge y amigos por acompañarnos, siendo respetuosos de su tiempo. Directamente en los datos que les pusimos ahí, www.solid.mx, van a poder encontrar más información sobre los servicios que se les pueden ofrecer en la implementación y en la preparación, tanto en la preparación para que puedan ustedes ser certificados o bien en la certificación de los mismos. Aquí aparece mucho más información directamente en el portal www.soldic.mx y hay un apartado donde vienen otros servicios y viene específicamente el servicio de implementación y consultoría en ISO 27000 y la evaluación, porque igual y más bien requieres otro tipo de norma que no hablamos en este caso, pero hay muchas otras normas que en las cuales también nos podemos ayudar, como por ejemplo ISO 20000, que están específicamente enfocadas en el tema de tecnologías de la información. Pero recuerden que aquí no hablamos de tecnologías de la información, sino hablamos de la parte que tiene que ver con el negocio. Agradezco muchísimo su asistencia y su interés. Está ahí el email de Ricardo, rflores@solid.mx, su teléfono celular, 55 29 22 31 71. Y agradecemos muchísimo su presencia. Jorge, ¿algo más para cerrar? Bueno, pues gracias a todos de su tiempo y espero que sea de mucha utilidad y recordar, ¿sí? Más allá de un gasto, ya vivimos con el proteger nuestra información. Necesitamos hacer conciencia a todos, tanto en nuestra casa como en la oficina y en nuestra labor, porque esto es lo que más nos está causando daños e impactos a nuestro patrimonio, el mal uso de la información y más en particular de los datos personales. Mil gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Perdón, Jorge, oye, ¿qué sectores iban a tener obligatorio implementar estas normas? Me están preguntando. Bien, bien. Ok, primero, sobre Ley Federal de Protección de Datos Personales, cualquier organización dentro de México, cualquier empresa está obligada a cuidar los datos personales. Y a nivel gubernamental, cualquier entidad gubernamental se cuenta con la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Para lo que es las normativas externas, es decir, por ejemplo, GDPR, cualquier organización que esté en cumplimiento, o más bien que tenga negocio, sea cliente o directamente con sucursales y oficinas de alguna entidad europea, ¿sí? Dado que GDPR aplica para toda la comunidad europea, es mandatorio que cualquiera que tiene clientes o proveedores o directamente la organización esté establecida de cumplimiento. Muchísimas gracias, Jorge. Amigos, pues muchísimas gracias. Esperemos que nos acompañen en nuestro próximo webinar y estamos aquí para servirles. Gracias, Jorge. Mucho éxito. Gracias a todos, muy buena tarde, hasta luego. Dejamos hasta aquí nuestro webinar. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos.